Queridos ciudadanos, queridas ciudadanas de Gotham, lo primero, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla, bien sea del PC, bien sea del móvil, bien sea de la tablet. Y lo segundo, bienvenidos a una reseña de lealtades oscuras, porque hoy vamos a hablar de un Otros Mundos que se ha echado a las espaldas un autor tan controvertido y tan particular como Howard Chaykin. Este Batman Oscuras Lealtades se enmarca, como os digo, en la línea Otros Mundos, en la línea Elseworlds. Y si hablamos de Howard Chaykin, sabemos que vamos a tener como mínimo dos elementos dentro de la obra que tratamos. Uno es la política, de una u otra forma, y otro son las mujeres con grandes nalgas y generosos muslos. Y no falta de ello en este Oscuras Lealtades. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un cómic al más puro gusto de este autor, ¿no? De Howard Chaykin, que imagino que ya todos conoceréis, conocido por La Sombra, por Black Keys, por trabajos... La verdad es que no ha sido un autor regular, por decirlo de alguna manera, pero sí es un autor que ha sido y que es conocido, y sobre todo por su fortísima personalidad, y su trazo es absolutamente inconfundible, y por ser un poquito agitador, no nos vamos a engañar. Tiene unas ideas, bueno, pues para la mentalidad norteamericana conservadora, pues tiene unas ideas como muy radicales, y un poco de ello hay en este cómic, porque, como os digo, es una ucronía, por decirlo de alguna forma, que se sitúa a finales de los años 30, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y nos ofrece pues un Bruce Wayne más o menos como ya conocemos, con su ayudante de cámara que es Alfred, un ayudante de cámara, un Alfred que está más implicado a lo mejor que habitualmente en las... o que hasta entonces, mejor dicho, no que habitualmente, que hasta entonces, porque estamos hablando del año 1000, ¿no? de cerca del 2000, os voy a decir exactamente de qué año es. Estamos hablando del año 1996, seguimos en los 90 en estas reseñas. Y por entonces, bueno, Alfred no era el Penny One que conocemos ahora, no era la ayuda, la mano derecha de Batman, ¿verdad? Como viene siendo unos años acá. Bueno, pues nos sitúa en esa época convulsa, antes de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler llegado al poder y con los Estados Unidos de América sin saber exactamente qué va a hacer ese señor con el bigote, ¿no? Y nos lo contextualiza, de una forma muy realista, nos presenta a Batman como un luchador social, más que un justiciero, un luchador social al que curiosamente la política y la prensa de la época califica como un luchador de extrema izquierda, ¿no? Aquí en España, a mí me ha hecho gracia porque aquí en España los españoles entenderéis la referencia, podía ser el Batman de Podemos, ¿no? O sea, es un Batman que lucha por la igualdad y, bueno, está más metido, como os decía, en política que en justicia, ¿no? Está más metido en justicia social que en justicia penal. Y, bueno, la historia es muy sencillita, nos narra una aventurilla, digamos, de este Batman que ya lleva unos años en activo, que ya es conocido por las autoridades, pero que se piensa, por ejemplo, que son varios de ellos que los que llevan la capucha, que no es solo Bruce Wayne. Nos da otra visión de Catwoman, de una visión que está bastante cercana a la que vimos, por ejemplo, en Catwoman año 1, pero sin embargo, o en Batman año 1 también, pero sin embargo le da su propia vuelta a Howard Chaykin para que encaje bien en este mundo de glamour, de Hollywood, de glamour, sordidez, drogas, ya sabéis cómo funciona esto. Y, bueno, la verdad es que es una historia que podría ser si esto fuese la cronología habitual o el canon habitual, podría ser una historia más, ¿no? Yo qué sé, 2 o 3 grapas dentro de lo que es la continuidad habitual. Porque no... Lo destacable, pues por ejemplo, el Pingüino y Dos Caras aparecen, pero no aparecen de la forma que conocemos. También el Joker, me gusta mucho el giro que le dan al Joker y cómo lo ponen de reverendo de reverendo de extrema derecha, ¿no? Incluso metido en cosas cercanas al Ku Klux Klan y cosas así. Está muy bien dado la vuelta a esos mitos, muy llevados a los terrenos que a Chaykin le gustan. Y, bueno, es una historieta, es entretenida,
no es particularmente profunda. No es que, aunque hablemos de política y aunque Chaikin hable de política, no se mete en barros, se atreve a reescribir un poco la historia, ¿no? De qué pudo haber pasado con la Segunda Guerra Mundial si Batman hubiera tomado una determinación concreta. Bueno, en ese sentido está entretenido y al final deja un final pues un poco abierto, ¿no? Para que esta continuidad pues algún día pues se pueda seguir, se pueda continuar, valga la redundancia. Y bueno, las oscuras lealtades a las que hace mención el título, pues os podéis imaginar las lealtades que son, ¿no? Pues lealtades políticas, lealtades que tienen que ver con los negocios, lealtades oscuras, en una época convulsa, antes de la Segunda Guerra Mundial, en la que, bueno, no se sabía muy bien qué iba a pasar. A mí me entretiene. Tenéis también ya hemos analizado este cómic en nuestro podcast, en Santos Murciélagos Batman, si lo busquáis en iVoox, tenéis un análisis más distendido y un poco más largo de esta obra, que bueno, que ahora que nos propone ahora ECC una edición en tapa blanda, una edición muy similar a la que ya salió en su día de Ediciones 5, si no me equivoco, y bueno, un cómic que, como todos estos otros mundos, mucho más recomendable para el lector que ya está iniciado y para el lector que quiere algo distinto que para el lector que empieza de cero, porque realmente el lector que empieza de cero, pues aquí lo que va a sacar son conclusiones erróneas y se va básicamente a confundir, porque no es el Batman que todos conocemos, a pesar de que tenga rasgos comunes. Así que bueno, ya os dejo la propuesta y sea esto o sea lo que sea, leed mucho. Mucha salud.